Bueno, seguimos con el título 7, Economía y Hacienda. Yo siempre vinculo el número 7 con el número de la buena suerte y ahí ya se me viene a la cabeza la economía, ¿vale? Empezamos con el 128, que nos dice que toda la riqueza del país, toda, va a estar subordinada al interés general, ¿vale? En sus distintas formas y independientemente de la titularidad que tenga. También se va a reconocer la iniciativa pública en la actividad económica mediante ley. Se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, que es cuando una misma empresa, pues debido a su poder y su influencia, tiene la mayoría de la parte del negocio de un sector concreto, y se reserva el derecho a acordar la intervención de esas empresas cuando lo exija el interés general, ¿vale? Cuidado con interés público, interés general, por la literalidad, que ya sabemos que en nuestra oposición es importante. El 129 nos dice que también la ley establecerá las formas de participación de los interesados en la seguridad social y en la actividad de los organismos públicos, cuya función afecte directamente a la calidad de vida o al bienestar general, ¿vale? Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Perfecto, pues nada que añadir por ahí. En el 130 también los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y en particular pues nos nombra estos sectores: agricultura, ganadería, pesca y artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles. Así que se va a encargar de modernizar y desarrollar esos sectores económicos. Y con el mismo fin también un tratamiento especial a las zonas de montaña. El 131 nos dice que el Estado también, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución, ¿vale? Con el fin de que pues todas las zonas del país crezcan lo más parecido posible. El gobierno, aquí nos dice los poderes públicos, cuidado, es importante siempre el sujeto de esa acción, va a hacer unos proyectos de planificación, ¿vale? En base a eso, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las comunidades autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin se constituirá un consejo cuya composición y funciones también por ley. El 132 nos dice que la ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público, ¿vale? De esos bienes que posea el Estado, y de los comunales, de los que son en común con otras administraciones, inspirándose en los principios de inalienabilidad, con la palabrita, imprescriptibilidad e inembargabilidad. Esas tres palabrillas son los principios en los que se va a basar ese régimen jurídico, así como su desafectación. Luego explicaremos lo que es la desafectación con otro artículo. Bueno, sí, lo voy a aclarar ya por si acaso, luego se me pasa. La desafectación es, por ejemplo, los impuestos tienen que estar desafectados, es decir, que lo que, por ejemplo, pongan tráfico con sus multas,
va al Tesoro Público, a esa caja única. No va a ir para el Ministerio de Interior, ni va a ir para las carreteras, ni va a ir para nada, ¿vale? Va al Tesoro y de allá se reparte en base a los presupuestos generales. Eso es que no implica que esa recaudación esté relacionada. Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y en todo caso la zona marítimo-terrestre, playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, ¿vale? Pues nos describe aquí que todo esto forma parte del dominio público estatal. Por ley también se regulará el patrimonio del Estado, el patrimonio nacional, cómo se va a administrar, cómo se va a defender y cómo se va a conservar. Y el 133 nos dice que la potestad originaria para establecer los tributos, es decir, los impuestos, pues corresponde exclusivamente al Estado mediante ley también. Las comunidades autónomas y las entidades locales o corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes. Es decir, que estas dos administraciones pueden también establecer sus propios impuestos. Y todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud también de ley. Y las administraciones públicas solo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo también con las leyes. ¿De acuerdo? En administraciones públicas pues entran tanto la Administración General del Estado como las comunidades autónomas como las entidades locales. Bien, el artículo 134 nos dice que corresponde al gobierno, ¿vale? Gobierno, la elaboración de los PGE o presupuestos generales del Estado. Y a las Cortes, esto es una pregunta de examen, este artículo es muy importante, su EEA, examen, enmienda y aprobación. Es decir, se va a examinar, se va a revisar, se va a enmendar, se van a hacer esas correcciones que se estimen adecuadas y se va a aprobar. ¿De acuerdo? Esos son los presupuestos generales del Estado. Y van a tener un carácter anual. Todos los años hay que aprobarlos. Si no, ahora veremos lo que pasa. Incluirán la totalidad de los gastos y la totalidad de los ingresos del sector público estatal. Ya veremos también lo que significa el sector público estatal, sobre todo en la ley de contratos. En ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. Vale. El gobierno presenta al Congreso los presupuestos al menos 3 meses antes de la expiración de los del año anterior. ¿Vale? 3 meses antes. Después, cuando nos vayamos a la ley general presupuestaria, vamos a ver que hay un matiz ahí, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Si la ley de presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, es decir, antes del 1 de enero, se van a prorrogar automáticamente los del año anterior, los del ejercicio anterior, hasta que se aprueben los nuevos. En esta situación es la que estamos actualmente, a año 2025. Una vez aprobados estos presupuestos generales, que es lo normal, debería ser la normalidad, el gobierno, nuevamente otra vez el gobierno, podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos, ¿vale? O gastar más o ingresar menos, correspondiente al mismo ejercicio presupuestario. Toda proposición o enmienda, ¿vale? Enmiendas son correcciones que se hace
al proyecto de ley mientras que está en fase de aprobación. Toda esta proposición o enmienda que suponga aumentar los créditos o disminuir los ingresos, que es lo que hemos visto en este apartadito, va a requerir la conformidad del gobierno para su tramitación. La ley de presupuestos no puede crear tributos. Esto es muy importante también. Es que este artículo, cada apartado es preguntable. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea. ¿Vale? No puede crearlos, pero sí puede modificarlos si hay una ley que lo prevea. Artículo 135. Esto es uno de los que al principio de la explicación de este tema hemos visto que es una de las 3 reformas constitucionales que ha habido. En esta redacción del 135 dice que todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. ¿Vale? Este artículo 135 es el que da lugar luego a la Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que es objeto también de estudio de nuestro temario, que lo veremos llegado el momento. Es el último tema de función pública. Pues nada, ese principio de estabilidad presupuestaria muy importante. Y luego dice que el Estado y las comunidades autónomas, no nombra aquí a las entidades locales, cuidado, no podrán incurrir en déficit estructural, es decir, tener más gastos que ingresos, de forma estructural que superen los márgenes establecidos por la Unión Europea. Una ley orgánica, aquí dice orgánica, cuidado, fijará el déficit estructural máximo. Esta es esta de aquí, permitido al Estado y a las comunidades autónomas en relación con su Producto Interior Bruto. ¿Vale? Ya veremos esos límites que hay en esta ley cuando la veamos, porque para no meter ahora más cosas. Y luego te dice en una frase aparte que las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario. Vamos a aprenderlo con esos conceptos. Ya veremos luego cuando veamos esta ley qué es cada cosa, y veremos también el procedimiento de la aprobación de los presupuestos generales del Estado y todo eso. El Estado y las comunidades autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda, es decir, para emitir deuda o contraer crédito, pedir préstamos, ¿de acuerdo? Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos, ¿vale? Va a computar como gasto esos préstamos, tanto el interés como el capital. El capital es lo que se adeuda y el interés, que le falta aquí la tilde por cierto, es ese porcentaje de más que se va a pagar gracias al haber recibido el préstamo. Todo el mundo sabemos lo que son los intereses. Y su pago, esto es lo importante, que su pago va a gozar de prioridad absoluta. O sea que si sobra un poquillo de dinero se va a utilizar para pagar esto. Y estos créditos no podrán ser objeto de enmienda, modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión. ¿Vale? O sea que si está bien hecho no se puede modificar. El volumen de la deuda pública del conjunto de las administraciones públicas en relación con el PIB, ¿vale? Aquí dice Producto Interior Bruto, que lo conocemos más bien como PIB, no podrá superar el valor de referencia establecido en el TFUE, Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Lo ponemos también. También nos dice que los límites del déficit estructural, es decir, de esos gastos continuados mayores que los ingresos, y del volumen de deuda pública, solo podrán superarse en estos casos: catástrofes naturales, recesión económica
o situaciones de emergencia extraordinaria, y lo tenéis todo subrayado, que escapen al control del Estado, y además se tiene que dar también la circunstancia de que esa catástrofe, esa recesión o esa emergencia extraordinaria perjudique considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado. ¿Vale? Pues un COVID, la crisis que tuvimos en 2008 inmobiliaria y financiera, ese tipo de catástrofes, ¿no? De situaciones extraordinarias. Y además, estas situaciones tienen que ser valoradas por el Congreso y se tiene que aprobar por mayoría absoluta. Una ley orgánica desarrollará los principios a los que se refiere este artículo, así como la participación en los procedimientos respectivos de los órganos de coordinación institucional entre las administraciones públicas en materia de política fiscal y financiera, bla 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 bla. Y va a regular lo que tenéis ahí subrayado: la distribución de los límites de déficit y de deuda, ya veremos cuánto es eso, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones, la metodología y procedimiento para el cálculo del déficit y la responsabilidad de cada administración pública en caso de incumplimiento. ¿De acuerdo? Las comunidades autónomas, de acuerdo con sus respectivos estatutos y dentro de los plazos límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis esto del tema del BOE, que los límites establecidos en el apartado 2 del 135 entran en vigor a partir del 2020, que son estos de aquí. ¿Vale? No los detalla, pero te dice que una ley orgánica es quien lo va a fijar. ¿Vale? Pero esto entra a partir del año 2020 en vigor. Y este artículo se modificó en 2011. De hecho, lo he puesto aquí, la ley orgánica que parte en base a este artículo constitucional es del 2012, ¿vale? O sea, se reforma la Constitución en el 11 y en el 12 ya se genera la ley orgánica. Y nada, tenemos también el Tribunal de Cuentas, que lo veremos también mucho en estos temas. Es el supremo órgano fiscalizador. No vamos a entrar ni en su composición ni nada de nada, pero lo van a nombrar mucho para que lo tengáis en cuenta. El supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. Va a depender directamente, esto sí es importante, de las Cortes y va a ejercer sus funciones por delegación de las Cortes, ¿vale? Y le corresponde la comprobación de la cuenta general del Estado. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rinden al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por este, ¿vale? Nada más. El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, va a remitir a las Cortes un informe anual, ¿vale? Depende de las Cortes, pues le remite a las mismas Cortes este informe anual, en el que cuando proceda comunicará las infracciones o responsabilidades en que a su juicio se hubiere incurrido. Muchas veces llevan un retraso tan grande que al final prescriben esas incorrecciones o esas infracciones que hay y quedan prescritas. Pero bueno, eso ya es otro tema. Los miembros del Tribunal de Cuentas van a gozar la misma independencia e inamovilidad y sometidos al mismo régimen de incompatibilidades que los jueces. Y nada, una ley orgánica va a regular pues su composición, organización y funciones.